Buenos días, amados hermanos. Qué precioso día es el día de hoy domingo, donde todos juntos nos reunimos para adorar y glorificar el santo nombre de Dios. Hoy domingo es un domingo especial, porque es domingo de culto de adoración. Y nos reunimos para adorarle, glorificarle y aprender más de su palabra bendita. Y el día de hoy, como corresponde, nos toca el capítulo 21 del libro de Génesis. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 21 del libro de Génesis. Y dice así la palabra de Dios. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues júrame aquí, por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa del pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces cuando Abraham
7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y Picol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Dios, bendito Padre, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos da en este día. Gracias por el alimento espiritual que es tu palabra. Prepara nuestros corazones ahora para escuchar la exposición de tu palabra y para poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, oh Dios, te damos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este tiempo de adoración a nuestro Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Canta al Señor.
mejores promesas. 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Exaltemos al Señor. En Salmos capítulo 36, versículo del 7 al 9, en la versión traducción en lenguaje actual, la palabra del Señor nos dice: Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida, y solo en tu presencia podemos ver la luz. Alabemos a nuestro Dios incomparable. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Buenos días, hermanos. Es tiempo de orar. Oremos por nuestro país. Vamos a inclinar los rostros. Juntos oremos. Padre Dios, en el nombre de Jesús, levantamos nuestros corazones hacia ti, Señor. Oramos por el Perú, Señor, por esta situación difícil que estamos pasando. Que tu gracia y tu misericordia nos sostenga, Señor. Padre, tú conoces a cada uno de nosotros y sabes lo que sufre, Señor. Oramos por los enfermos, Señor, por aquellos que están en una unidad de cuidados intensivos, que están hospitalizados, Señor, o que están, Señor, con supervisión médica en sus casas, Señor. Tu mano de misericordia sobre ellos, concédele, Señor, Padre, el ser levantados, el ser sanos de esta enfermedad. Señor, unimos nuestro clamor a ti, Señor. Sana nuestra tierra. Sana, Señor, a cada uno de los enfermos, Señor. Y sobre todo, Señor, aquellos, Padre, que están en una situación difícil de enfermedad, que están, Señor, en estas unidades de cuidado intensivo. Tu mano sobre ellos. Señor, también oramos por la economía, Señor, de las familias de tu iglesia, que puedas sostenerlas, Señor, que conforme dice tu palabra, que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sigamos confiando, Señor, que estamos en tus manos y que tú cuidarás de nosotros. Señor, te entregamos este tiempo. Oramos que nos bendigas. Oramos que bendigas al Perú. Oramos que bendigas a tu iglesia, Señor. Estamos en tus manos. Tú no has perdido el control, Señor. Tú eres el Señor y tú reinas, Señor. Por eso, Padre, hoy, Señor, levantamos nuestra oración a ti en los méritos de nuestro amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, nuestro Dios digno y santo. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, Santo,
santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. A Él sea la gloria, sea la honra y todo el poder. Queremos extender un cariñoso saludo a todos los padres de nuestra iglesia. Hoy es un día especial, hoy es el Día del Padre y queremos darles un fuerte abrazo desde aquí. Que pasen un lindo día, que pasen un hermoso día, queridos padres. Padres que son esforzados, padres que buscan al Señor, padres que son temerosos del Señor, que el Señor les guarde, les bendiga, que el Señor los sostenga todos los días de su vida y que hoy tengan un tiempo especial como familia, que sean agasajados, que sean ahí con la familia, recibiendo todo el afecto, todo el cariño, porque ustedes se lo merecen. Feliz día, queridos padres, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que extienda su mano poderosa sobre cada uno de ustedes, que extienda su misericordia, que extienda su amor y que hoy puedan pasar un día feliz. Buenos días, hermanos. Lindo poder reunirnos por estos medios también para poder adorar a nuestro Señor. Adorarle cantándole, adorarle reconociéndolo como nuestro Dios y Señor, y por eso oramos en su presencia, pero también adorarle por medio de la palabra, exponiendo lo que Él nos ha revelado y también prestando atención para aprender su verdad y dirigirnos entonces, conducirnos como es digno de Él. Vamos a orar antes de leer la palabra y entrar a la meditación de hoy día. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra, la cual podemos abrirla con libertad y leerla.
Gracias porque tu Espíritu Santo nos revela las verdades que están en ella. Pero rogamos tu ayuda, pues somos simples y en nuestra mente a veces no entran tus verdades. Deseamos que por favor siembres tu verdad en nosotros y dé fruto. Bendícenos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos meditando en el Salmo 96 y hoy día nos toca leer el versículo 9. El versículo 9 dice así: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Adorar en santidad es el título del tema de hoy día. Es el título que resume este versículo que acabamos de leer. El ser humano ha sido creado con un propósito y este versículo lo pone con claridad. Adorar a Jehová. Nosotros despertamos cada mañana y cada mañana tenemos un objetivo para el día. No solamente para el día, sino también para la semana, para el mes, para el año y a veces para una temporada de nuestra vida, para varios años. Siempre hay un propósito, pero muchas veces ese propósito no es el adecuado. Realmente debemos recordar cuál es el sentido verdadero de la vida y cuál es el propósito real por el cual hemos sido creados. Aquí el pasaje nos habla del verdadero propósito: adorar a Jehová. Entonces escribe en uno de sus libros que pareciera que la humanidad actualmente vive en una amnesia espiritual, que parecen que hemos despertado y no sabemos realmente para qué vivimos. En el mismo libro él habla acerca de las preguntas que se le pueden hacer a los universitarios, que si se les pregunta por qué están aquí, la respuesta más común es que digan que es para casarse, para ganar mucho dinero y para viajar. Pero realmente estas metas son cortas de vista, pues solamente apuntan a la vida terrenal, mas no apuntan a aquello para lo cual hemos sido creados, que es la eternidad. Vivimos en una amnesia espiritual, hemos olvidado nuestro propósito de vivir, de existir, y esto justamente es porque el pecado ha invadido nuestras mentes y corazones. Y este versículo, y así la palabra de Dios, siempre nos devuelve a la verdad. La verdad de nuestra existencia es adorar a Jehová, es exaltar su nombre, es postrarnos ante Él, es asombrarnos con quién es Él y con sus obras. Pero no debemos adorar al Señor de cualquier manera. Adorarlo de cualquier manera sería no realmente adorar a Jehová. Podríamos estar adorándonos a nosotros mismos, o quizá a otras personas. La Biblia nos da pautas claras de cómo adorar a Jehová. Y la pauta clara aquí es que le adoremos en la hermosura de la santidad. ¿A qué se refiere con esta frase, la hermosura de la santidad? En primer lugar, vamos a resolver una pregunta. ¿Por qué se nos demanda adorar en la hermosura de la santidad? Si bien hemos explicado como introducción que nuestro propósito de existir, el sentido verdadero de nuestra vida, es la adoración a Dios, aquí el versículo nos habla de adorarle en la hermosura de la santidad. Y es que no solamente hemos sido creados para adorar, sino para deleitarnos en la adoración a Jehová. Deleitarnos, por eso dice hermosura. La hermosura no desagrada, la hermosura es un deleite para el corazón. Uno ve algo hermoso y se deleita en un atardecer bello, en un bebé hermoso. Uno se deleita en cómo se ve un bebé tierno, puro, pequeño, indefenso. Uno se deleita en también ver un cachorro. Uno se derrite a veces con las hermosuras que ve día a día. Es así como debemos nosotros entender que hemos sido creados para adorar, pero para deleitarnos en la adoración. Realmente cuando uno se deleita en algo,
ese algo resulta exaltado. Si yo me deleito en Dios, ese deleite en Dios hace que Él sea adorado, exaltado. Deleitarse en Dios es nuestro propósito de existir, y deleitarnos en Dios lo exalta. Nuestra adoración, y para lo cual hemos sido creados, tiene que estar asociado a la hermosura, pero no a cualquier hermosura, no a la hermosura física, sino a la hermosura de la santidad de Dios. Debemos nosotros entrar en una adoración que llena nuestro corazón de gozo, de deleite. Eso se nos demanda, no solamente adorar, sino adorar en la hermosura, en el deleite de la santidad. La adoración a Dios es la adoración que produce un deleite en el corazón a quien lo adora mientras disfruta de la santidad de Dios. Pero también aquí se agrega una palabra, no solo hermosura, sino de la santidad. Y es porque la demanda de esta adoración, el propósito de nuestra vida, que es la adoración a Dios, la adoración a Jehová, no puede desligarse de la santidad. No se puede adorar a Dios sin santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ese deleite de la adoración debe estar asociado a la santidad de Dios. El reconocimiento de la santidad de Dios debe llevarnos a nosotros a dar ofrendas de adoración que no ofendan su santidad. Nosotros no vamos a darle a alguien a quien admiramos algo que le ofenda. Lo que le vamos a otorgar es algo de acuerdo a su dignidad, a su grandeza, a su santidad. Por eso nuestra adoración no solamente debe ser en deleite, sino en deleite de quién es Él. Y ello nos debe llevar a nosotros a ofrecerle adoración santa, sin pecado. Esta demanda nos indica que nosotros debemos acercarnos a Dios en santidad. ¿Jehová es digno de esta adoración tan cuidadosa? Por supuesto. Nosotros debemos tener cuidado al momento de adorarle, acercarnos a Él ofreciéndole adoración que demuestre el deleite que sentimos en su santidad. Debemos adorarle y tener más cuidado en esta adoración de lo que deberíamos de tener cuidado en la limpieza por el coronavirus. Muchas veces nos preocupamos más por esa limpieza física que por la limpieza de la adoración que le debemos ofrecer a Dios. ¿Es digno Dios de este tipo de adoración tan pulcra, pura y cuidadosa? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque no hay nadie como Dios. Al perfecto, ¿cómo no brindarle lo perfecto? No hay nadie como nuestro Señor. Y justamente santo y su santidad implican eso, que Él es diferente a los seres humanos en el aspecto de pureza. Él está separado de todo pecado. Él es puro como ninguno. Y su santidad debería asombrarnos. Deberíamos de conocer a Dios en su santidad y quedar pasmados por su limpieza, por su justicia, porque Él nunca se equivoca. Él es perfecto en todos sus caminos y en todos sus pensamientos. No podríamos nosotros cuestionarle sus planes, pues sus planes también son santos, son sin defecto. Aún a veces, viendo nuestras vidas, podríamos dudar de la santidad y perfección de Dios, pero no, hermanos, cuando uno se da cuenta cuán bien Él traza los planes
y con cuánta sabiduría trata a cada uno de nosotros. Eso debería llevarnos a una adoración asombrados por su santidad y deleitándonos por su santidad, por su perfección, porque no hay nadie como Él. Dios se diferencia de todos los que conocemos por ser hermoso en gran manera. Realmente Él tiene esta perfección a niveles incomprensibles para nosotros. Dios, por lo tanto, en su santidad debería quitarnos el aliento. En su santidad se evidencia su amor inagotable, su sabiduría en todos sus planes, su gracia y su perdón, que a tanto pecador nos ha hecho derramar lágrimas de gratitud. Debería asombrarnos su paciencia, su justicia implacable, pero a la vez su misericordia que cada mañana se renueva. Dios es asombroso por todo lo asombroso que ha hecho también. Su santidad es hermosa, hermanos, es gloriosa. ¿Merece Él esta adoración? ¿Es digno de esta adoración cuidadosa? Por supuesto, hermanos. Dios es como ninguno. Es santo. Y por eso, qué lindo poder adorarle, deleitándonos en su santidad. Adorarle en la hermosura de su santidad. Pero tenemos entonces un grave problema. Si este es el propósito de nuestra vida, adorarle en la hermosura de su santidad, deleitarnos en su santidad y entonces adorarle, ¿por qué en tan pocas ocasiones disfrutamos de esta adoración? Hermanos, muchas veces nos hemos encontrado buscando a Dios en la Biblia, pero nos hemos asombrado también en cómo nos quedamos dormidos. A veces lo hemos buscado en la oración y aún cantándole nos hemos dado cuenta que no encontramos sentido en lo que le decimos. Lo que debería de cumplirse porque es nuestro propósito de existencia, que es el deleite en medio de la adoración de su santidad, la adoración en la hermosura de su santidad, encontramos que nuestra adoración es vacía, fría, como muerta. Y eso debe preocuparnos. Ese es el grave problema nuestro. A veces encontramos que la adoración a Él carece de sentido. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿qué nos impide adorar y disfrutar de la gloria de Dios, de su hermosura, de su santidad, de la santidad? ¿Qué es lo que nos impide hacerlo? En primer lugar, lo que nos impide adorarle en la hermosura de su santidad y deleitarnos en quién es Él, es la misma ausencia de Jehová. Si nos falta el más importante, el objeto de la adoración, ¿qué sentido tendría adorar? Es como celebrar una boda sin novio. Es como deleitarnos en el pastel que ni hemos visto ni hemos probado. La ausencia de Jehová nos lleva a una adoración inútil, a una adoración sin sentido, a una adoración que sentimos fría y a veces aburrida. La ausencia de Jehová se da cuando hay soberbia en el corazón. La ausencia de Jehová se da cuando hay orgullo en el corazón. La ausencia de Jehová se da cuando la adoración no se fija en Él, sino en uno. La ausencia de Jehová se da cuando uno no busca su gloria, sino la gloria propia. Esa adoración, cuando no está en Dios y está en uno o en el grupo, entonces es una adoración que carece de Jehová. Y esa adoración es una pérdida de tiempo. Así también, cuando hacemos cosas diferentes en nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de ella, la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos debe de buscar adorar a Dios, buscar su gloria. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe estar enfocado en una adoración que se deleite en la santidad de Dios. Pero si Dios no está, entonces la genuina adoración no se da y por lo tanto perdemos el sentido de nuestra vida.
Por eso muchas vidas son vacías, porque no buscan adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. No buscan deleitarse en quién es Él y entonces adorarle con todo el corazón. Pero otro problema que nos impide adorar en la hermosura de la santidad es nuestro propio pecado. Es la ausencia de la santidad personal. La palabra nos dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Muchas veces no sentimos a Dios presente. Muchas veces encontramos que la adoración empieza a tornarse aburrida. Y hasta pensamos que la culpa la tiene el resto que es aburrido. A veces llegamos al error de pensar que Dios mismo es aburrido y que sus cosas son aburridas. Pero si uno no está disfrutando de la adoración en la hermosura de su santidad, de la santidad, muchas veces la razón es nuestro propio pecado. Adorar a Dios implica también estar puros nosotros mismos, porque con pecado es imposible entrar en su santidad y es imposible disfrutar de su santidad. Más bien con nuestro pecado, en su santidad, lo que sentimos es culpa, es vergüenza, y más bien lo que deseamos es irnos de esa hermosura de su santidad. No deleitarnos, más bien escapar. Esa falta de deleite en leer la palabra es muchas veces por causa del pecado que tenemos y que no queremos dejar. Su santidad es gloriosa. Su presencia provoca que de nuestro corazón y labios broten palabras de asombro. Pero si estamos en pecado, eso es como un velo en nuestros ojos y no podremos ver su grandeza y su majestad y la hermosura de su santidad. El pecado nos aleja de la voz del Espíritu. El pecado entristece y apaga el Espíritu que nos ayuda más bien a ver quién es Él. El pecado lo que provoca es todo lo contrario a lo que el Espíritu provocaría en nosotros. Empezamos a ver cómo hay gente que sí se deleita en la adoración. Y no solamente me refiero a los que se deleitan cantándole. Vemos gente que se deleita en leer su palabra, en orar, en cantarle, en hablar de Él. Gente que se deleita en obedecerle. Eso es adoración. Gente que se deleita en atender a otros, en ayudar a otros, en desprenderse de lo suyo para dar a otros. Gente que se deleita en hacer el bien, se deleita en conocer más a Dios. Pero si no se disfruta de eso, tenemos que darnos cuenta. Puede ser la ausencia de la santidad personal, puede ser la consecuencia de nuestro propio pecado que nos impide disfrutar de la hermosura de la santidad de Dios. Pero hay un tercer punto, una tercera ausencia que puede ser uno de los impedimentos de que adoremos en la hermosura de la santidad, y es la ausencia del conocimiento de Dios. Hay algo que impide que disfrutemos de la adoración y que nos priva de esa hermosura de la santidad, y es el no conocer a Dios, no conocer su grandeza, tal vez conocerlo pero muy poco. Cuando uno no conoce lo maravilloso que es Dios, uno no puede deleitarse más en Él. Cuando uno no conoce su gran amor, la obra de Cristo en la cruz, uno no puede deleitarse en ello. Es necesario conocer más, para entonces deleitarse más. Y hermanos, eso es posible. Es posible conocer que Él es poderoso, que nada escapa de su control. Es posible conocer que Él es fiel, que a pesar de nuestra infidelidad, Él ha permanecido fiel. Es posible conocer eso, no solamente de oídas, sino de verdad, de experiencia, por encontrarlo en su palabra y vivirlo y experimentar su perdón, cómo nos limpia, cómo nos levanta, cómo nos abraza, cómo nos devuelve ropas limpias, cómo nos tiene paciencia, cómo nos acompaña. Dios es maravilloso.
Y en esa experiencia de conocer la hermosura de su santidad es que nosotros entonces empezamos a adorarle y a deleitarnos en quién es Él. Por lo tanto, tal vez la pregunta es bien, yo estoy entendiendo que el sentido de la vida, el propósito de mi existencia es adorarle en la hermosura de su santidad y deleitarme en quién es Él. ¿Cómo puedo hacer para entrar en esa adoración? ¿Cómo puedo hacer para alejarme ya de esas cosas que impiden que yo le adore y me deleite en quién es Él? Yo quisiera conocer a Dios, yo quisiera vivir con Dios, quisiera que la Biblia no me resulte aburrida. Yo quisiera que el orar sea para mí lo mejor del día. Yo quisiera que cantarle sea deleitoso para mi corazón. Yo quisiera que servirle y obedecerle sea realmente lo que cause gozo en mi vida. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo adorar en la hermosura de su santidad? En primer lugar, debemos entender que tenemos que rechazar el pecado. El salmista nos ayuda a entender un poco más en la siguiente línea del pasaje, diciéndonos: temed delante de Él, temed. Nos dice que le temamos. Esto implica un profundo respeto, un respeto reverente. Y el respeto viene asociado al rechazo de todo lo que le desagrada. Si tus compañeros te respetan, van a evitar lo que te desagrada. Si tus amigos te respetan, no andarán con aquellos que son tus enemigos y se jactarán de la amistad que tienen con ellos. Si tus compañeros te respetan, no hablarán de lo que te desagrada. Si tú respetas a alguien, no vas a hacer algo que le desagrade. Al contrario, buscarás hacer cosas que le agradan. De igual manera, si nosotros tememos a Jehová, lo respetamos profundamente, reverentemente, vamos a rechazar todo lo que es contrario a Él. Vamos a rechazar todo lo que le desagrada. Vamos a rechazar el pecado. El pecado es todo lo que es contrario a Él y a su carácter. Vamos a rechazarlo si es que le tememos. Tenemos que rechazar el pecado si queremos adorarle en la hermosura de su santidad. Y nuestra adoración a Dios no es solamente en el templo. Por eso aquí dice: adorad a Jehová, temed delante de Él. Y algo tenemos que entender, hermanos, es que siempre estamos delante de Él. Él siempre está con nosotros. Y por lo tanto, nuestra adoración debe ser continua. Nuestro respeto a Él debe ser continuo. No solo cuando hay gente, sino también cuando no la hay. Respeto a Él porque siempre estamos delante de Él. Rechazo el pecado constantemente. Rechazo a todo lo que le desagrada a Él, sea en la iglesia, o sea en el trabajo, o sea conduciendo. Rechazo al pecado. Porque si no rechazamos el pecado, hermanos, no vamos a poder disfrutar de la hermosura de su santidad y más bien vamos a huir de la hermosura de su santidad. ¿Qué debo hacer para adorar en la hermosura de su santidad? Rechazar el pecado. Pero hermanos, aún así rechacemos el pecado, ya tenemos mancha en nosotros por nuestros pecados anteriores. Y eso nos impide entrar en la santidad de Dios y disfrutar de quién es Él. Y ahí entonces viene la solución maravillosa que Dios nos dio. Cristo Jesús, el que nos limpia de nuestros pecados para que podamos entrar en la presencia santa de Dios. Santos nosotros por ser limpiados por Jesús, entrando a la santidad de Dios y disfrutando de toda su hermosura, su grandeza, su bondad, su amor, su paz, su gozo, su perdón, su fidelidad. Dios fiel que provee, Dios fiel que no abandona, su paciencia, cómo nos restaura, disfrutar de su santidad, de su presencia, de Él, que es como ningún otro. Cristo Jesús es el que nos permite disfrutar de nuestro Padre. Si no fuera por Jesús, no podríamos entrar a su santidad, no podríamos disfrutar de Él. Así que, ¿cómo puedo entrar yo a esta adoración en la hermosura de su santidad? Pues por Cristo Jesús, y solo por Él.
que me limpia de pecados. Por lo tanto, rechazando el pecado, confiando en Jesús como el que me ha perdonado y me viste de sus ropas limpias, pero también aumentando mi conocimiento de quién es Dios. Si yo no conozco quién es Dios, ¿cómo disfrutaré más de Él? Entonces, si yo quiero entrar en esta adoración, en la hermosura de su santidad, tengo que conocerle más. Uno de los impedimentos es no conocerle. Entonces la solución es sencilla: conozcámosle más. ¿Y quién nos enseña de Él? Si no es el Espíritu Santo, y es por medio de la palabra. La palabra de Dios nos muestra quién es Dios, cómo es Él, su persona y sus maravillosas obras. Y es así entonces como es que, leyendo la Biblia y siendo enseñados por el Espíritu Santo, quedamos asombrados de su santidad, de cómo Él es, como ningún otro. En todo aspecto es grandioso. Entonces nosotros, conociéndole, podemos caer de rodillas delante de Él y adorarle. Y entonces adorarle en la hermosura de su santidad. Hermanos, todo lo que hagamos, que sea adoración para Él. Todo y cada cosa que hagamos, no solo en la iglesia, sino en nuestras casas. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Cómo tratamos a la gente en la calle? ¿Cómo hacemos con el que está en necesidad? ¿Cómo nos comportamos en lo privado cuando estamos solos? ¿Cómo cuidamos nuestros ojos? ¿Huimos del pecado? ¿Estamos caminando en santidad? ¿Estamos confiando en Jesús como el que nos reviste de su justicia? ¿Estamos conociendo más al Señor? Hermanos, este propósito de existir que Dios nos ha dado es el verdadero propósito. Cualquier otro propósito de vida es pérdida de tiempo. Adorarle en la hermosura de su santidad es a lo que Él nos ha llamado. Y es posible, hermanos, deleitarnos en quién es Él y vivir adorándole todo el tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña. Gracias por Jesús que nos limpió. Y gracias porque tú nos invitas también a adorarte, disfrutando de quién eres, de toda tu grandeza y de todo tu amor. Te rogamos que nos ayudes a conocerte más, a creer y confiar en Jesús y a rechazar el pecado, y así vivir constantemente en una adoración delante de ti, deleitándonos en quién eres, en tu santidad. En el nombre de Cristo te damos las gracias y te adoramos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Ahora quisiéramos darle algunos anuncios que tienen que ver con la marcha de la iglesia. En primer lugar, ollas de esperanza. Queremos decirle que como iglesia hasta aquí hemos entregado 13.120 kilogramos durante estos meses, mes de abril, mes de mayo. Qué hermoso, queridos hermanos, y nuestra gratitud a toda la iglesia porque ha pensado en aquellos que tienen menos. Hemos entregado esta cantidad de kilos, 13 toneladas de ayuda a muchas familias de la iglesia, muchas familias de la iglesia. Ahora queremos hacer algo diferente, un nuevo desafío, llevar 10.000 kilos para los pueblos jóvenes, para las ollas comunes, para las banderas blancas. Por eso hemos seleccionado 10 lugares, 10 pueblos jóvenes para poder llevar la ayuda. Queremos pedirte que puedas tú, si es que usted desea, querido hermano, pueda ayudarnos con ropa abrigadora en buen estado para poder donar a estas personas que pasan situación de frío ahora
Y también estamos recolectando víveres no perecibles. Pueden llevarlos a la iglesia. La iglesia está recibiendo todos los días de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si más le conviene, también puede hacer los depósitos en la cuenta de la iglesia. Llevemos ollas de esperanza, sí alimentos, pero también esperanza en Jesucristo. Será un tiempo especial. Ya hemos comprado 4.200 kilos, que en estos días serán repartidos a los pueblos jóvenes, a la gente que tiene menos. Que el Señor nos bendiga, porque dice la palabra: el que da al pobre, a Dios presta, y Dios no se queda con nada de lo prestado. En segundo lugar, estamos leyendo Génesis, y lindo, hermoso saber que toda la iglesia está en este esfuerzo de poder leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Y queridos hermanos, ya vamos en el capítulo 21 de Génesis. Le animamos a seguir participando. En tercer lugar, tenemos una serie de conferencias con el pastor Salvador de Lutri. El propósito de estas conferencias es llevar a las personas que no conocen a Cristo, que puedan conocer el amor de Dios. Seguimos trabajando y seguimos predicando el Evangelio. Tenemos los días 25, 26 y 27 de junio 3 conferencias muy especiales. Jueves 25, el laberinto de la pandemia. El viernes 26, prisioneros del miedo. Y el sábado 27, manteniendo la esperanza. Una gran oportunidad para poder compartir nuestra fe. Pase la voz a los amigos, a los familiares que no conocen al Señor. Y en un tiempo muy especial con el pastor Salvador, tendremos la oportunidad de compartir el Evangelio. También, en cuarto lugar, queremos decirles que seguimos en oración. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, orando por las necesidades de la iglesia. Y todas las horas, durante el día y durante toda la semana, con el 24/7. Un tiempo especial en la brecha a favor de la situación por la cual estamos pasando. Únase a estos grupos de oración. La Iglesia del Lince en la brecha a favor del Perú, a favor del mundo, a favor de la Iglesia. Dice el Salmo 145, verso 3: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Alabemos a nuestro Dios en esta mañana y proclamemos su grandeza. Porque grande es Jehová.
la realidad de su grandeza, inunde de paz nuestros corazones. Buenos días, hermanos. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar al Señor pidiendo por nuestros misioneros que están aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, en las provincias y también en distintos países del mundo. Y vamos a orar también por la economía de nuestras familias y la economía de la iglesia. Tengamos unas palabras de oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos muestra que tú, Señor, has dispuesto que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Pero también tu palabra dice, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, queremos interceder en este tiempo por tus hijos, Señor, tus siervos, que escucharon un día tu voz, tu llamado, y respondieron con fidelidad, Señor. Tú los has llevado a distintas partes, Señor, a distintas partes del mundo, a distintas partes de nuestro país. Te rogamos, bendito Dios, que en este tiempo tú proveas para todas sus necesidades. En primer lugar, que ellos puedan ser conscientes, Señor, que tú estás con ellos, que tú jamás los abandonas, que tú les puedas dar paz, Señor, en su mente, en su corazón. Y también, bendito Dios, que tú proveas en ellos los recursos, las estrategias necesarias para seguir extendiendo tu reino, Señor, en este tiempo tan difícil. Y que tú, bendito Dios, también proveas para todas sus necesidades. Pon, Señor, pan en su mesa. Pon, bendito Dios, paz para que ellos puedan, Señor, seguir predicando tu evangelio, seguir llevando las buenas nuevas del reino. Protege su integridad, protege la integridad de sus familias, Señor. Protégelos de todo ataque, de toda oposición, Señor. Y también guarda su salud, Señor, en este tiempo tan difícil, donde la salud se ve afectada, bendito Dios. Padre, intercedemos por tus hijos, por nuestros misioneros. Concédenos ser una iglesia fiel con ellos. Que, Padre, no los descuidemos, Señor, ni materialmente, ni espiritualmente. Permítenos, Señor, cubrirlos en oración. Danos ser una iglesia misionera también a través de nuestra oración. Y bendito Padre, queremos rogarte también en este tiempo por la economía, Señor, de las familias de tu iglesia, Señor. Padre, dice tu palabra, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan, Señor. Padre, esa es nuestra confianza. Por eso, bendito Dios, venimos delante de ti, rogándote, Señor, que tú pongas pan, Señor, en la mesa de cada una de las familias de tu iglesia, Señor. También provee, Señor, para los hogares en mayor necesidad. Este tiempo, Señor, ha hecho que mucha gente no pueda laborar, no pueda, Señor, acceder a sus recursos. Te rogamos, Padre, que tú suplas, Señor, toda necesidad. Que tú llenes, Señor, conforme a tu poder, conforme a tu fidelidad, conforme a las riquezas de tu gloria, Señor, para cada familia. Que nadie, Señor, tenga que ver a sus hijos clamando por el pan, Señor. Abre tú, Señor, la ventana de los cielos y derrama bendición, Señor, sobre nuestro país. Derrama bendición sobre tu iglesia. Y oramos también, Señor, que el recurso para el ministerio de tu iglesia no falte, bendito Dios. Te rogamos, Padre, que podamos ver tu mano fiel, Señor, de modo que pasado este tiempo podamos decir gozosos, el Señor me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido, Señor. Y que podamos dar un testimonio de la gloria de tu nombre, Señor. Y que sea notorio a toda la gente, Señor, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que no abandona a su iglesia. Gracias, bendito Padre, gracias por esa confianza que nos das. Te bendecimos, Señor, te adoramos y traemos estas peticiones en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén, hermanos. Quiero compartir con ustedes el versículo que está en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Hermanos,
Que el Señor les bendiga. Y a los padres que tienen la bendición de haber tenido hijos, que el Señor los bendiga en este día especial. De esta manera nos estamos despidiendo. Amén.